Hola niños y niñas, el tema del día de hoy es la economía ecuatoriana, agricultura, industria e integración regional. Los campos agrícolas no siempre fueron lo que conocemos en la actualidad. La situación en los años 60 era totalmente distinta, ya que el 75% de la población ecuatoriana vivía en el campo. La población giraba alrededor de las haciendas y los campesinos alrededor de ella. En las ciudades se encontraba la actividad artesanal y comercial. En esa época, en Quito y Guayaquil contaban con poca industria. La tierra se concentraba en latifundios. Los latifundios eran las personas que tenían grandes extensiones de tierras. Eran en sí los propietarios de las haciendas. Los campesinos cultivaban en minifundios. Los minifundios eran las pequeñas parcelas de tierras que eran entregadas por los hacendados para que los indígenas las trabajaran. Pero las condiciones laborales eran precarias, ya que los indígenas no recibían un salario a cambio de su trabajo. Esta situación tuvo una transformación en 1960, ya que el guasipunguero, ¿quién era el guasipunguero? El guasipunguero era el campesino que podía vivir y cultivar una pequeña parcela de tierra para su sustento a cambio de su trabajo. El guasipunguero en sí era el indígena trabajador de los campos agrícolas, ¿no? El cual no recibía un salario a cambio de su trabajo. Pero en 1960 esto cambió, ya que el hacendado tenía que pagarle al guasipunguero por el trabajo que realizaba en sus tierras agrícolas, ¿no? Y es así como el hacendado pasa a convertirse en empresario agropecuario. Esto gracias a las reformas agrarias que tuvieron dos fases. La primera en 1964, en la cual se eliminaron los guasipungos, ¿no? Los guasipungos eran los pedazos de tierras que el hacendado entregaba al indígena para que éste cultivara y criara animales a cambio de que también trabajara las tierras y el ganado del hacendado. O sea, el indígena trabajaba la hacienda, pero no recibía un salario. Entonces todo esto cambió. Las aparcerías, que era que el propietario y el trabajador dividían el producto del precio, ¿no? Y los arrimados era un tipo de contrato por el que el trabajador laboraba en la tierra a cambio de la protección del propietario de la misma. Todas estas situaciones no permitían que el indígena tuviera un salario, ¿no? Pero en 1964 esto cambió, entonces se liberó la mano de obra y el indígena ya empezó a recibir un salario a cambio de su trabajo. La segunda fase fue en 1973, en la cual se limitó la cantidad de tierra que podían estar en manos de un solo dueño. Con esto ya cambió, ya no existían solo latifundios, los que tenían grandes extensiones de tierra, sino que ya los indígenas podían adquirir ciertas propiedades para trabajar en la agricultura, ¿no? Obviamente, las medidas tomadas no pudieron transformar la estructura agraria, ya que aquellas tierras a las que los indígenas tenían acceso no siempre eran totalmente aptas para la producción agrícola, ¿no? Y esto obligó a que los indígenas migraran a las ciudades en busca de mejores condiciones laborales y salariales. Esto ha sido todo, mis niños. Bye.